En nuestro episodio anterior de Realidades MX, el efecto de tener tantos basureros al aire libre o que no se les dé el trato como que se les tenga que dar, siendo una ciudad en un Valle de México gigantesco y con la cantidad de habitantes que somos, significa que estamos respirando pura porquería. El tema del trato de la basura y el manejo de la basura no empieza en los tiraderos, empieza en nuestras casas y empieza en el paradigma de vida que tenemos. De nada sirve que exista un reciclaje si el consumo de PET sigue siendo estratosférico. Nos va a salir más caro al rato no tener agua, nos va a salir más caro no tener aire que respirar, nos va a salir más caro ser desplazados climáticos. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras en el mundo, 320,000 en la región de Latinoamérica y 48,000 en México, según el Índice de Carga Global en Enfermedades, Estudio de la Mortalidad y la Discapacidad en todos los países. La contaminación atmosférica es calificada ya como el 9º factor de muerte prematura en México, además de la pérdida de otros tantos años de vida saludable. Para el Organismo Internacional de la Contaminación Atmosférica, se ha convertido en la amenaza medioambiental más peligrosa para la salud humana y como muestra un botón. De enero a agosto de 2023, la Ciudad de México contó con tan solo 55 días de buena calidad del aire. Al estado de Nuevo León presentó 8 alertas ambientales y el área metropolitana de Monterrey contó con 142 días de mala calidad del aire. El área metropolitana de Guadalajara registró 3 contingencias atmosféricas fase 1 y 43 precontingencias, mientras que sus municipios como Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá han pasado 75% del año fuera de las normas de calidad del aire. Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. Gracias por acompañarnos en un episodio más de estos podcasts, de estos videocasts que tenemos para ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática, con temas importantes para todas y para todos, de cualquier partido. Son importantes estos temas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la contaminación del aire como una amenaza de muerte y para ello nos acompaña aquí en el estudio el doctor en ciencias José Agustín García Reynoso. Él es académico e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias de verdad por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Juárez. Como siempre también es un placer estar con ustedes en estos programas, en estos proyectos que, como les decía, tocan temas importantes que se deben de visibilizar y atender. Y bueno, pues ¿qué les parece y qué le parece, doctor, si empezamos con este programa? Porque tenemos muy poquito tiempo y yo quiero aprovechar que nos acompaña desde su experiencia, desde su conocimiento, hacerle preguntas que ya tenemos listas aquí, con cifras, por supuesto. Y bueno, pues comencemos. Las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud respecto al impacto de la contaminación atmosférica en la salud, pues efectivamente son sumamente preocupantes. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué debería hacer el Estado mexicano para garantizar un medio ambiente sano? Bien, antes la contaminación no se consideraba como un riesgo para la salud, ¿no? Eso ha venido evolucionando, se empezaron a formar concentraciones muy altas, hubo casos en Londres, hubo casos en Donora, Pensilvania, donde gente moría por contaminación atmosférica. También aquí en México, algunas fugas de gases tóxicos llegaron a eso. Y de ahí se formó legislación internacional. Y aquí en México también, desde 1971 se formó la legislación con base en poder mejorar la calidad del aire y en varios aspectos. Desafortunadamente, el revisarla, el que se cumpla es lo que ha estado fallando, ¿no? desde entonces. Doctor, cuando escuchamos, y me incluyo, cuando escuchamos contaminación del aire, comúnmente lo relacionamos con el smog. Entonces yo quisiera preguntarle en qué consiste y cómo se produce este. Como comentaba, en Londres hubo casos de muy mala calidad del aire y ahí el humo de la chimenea se mezclaba con la neblina y de ahí salió el término de smog, porque por una parte era el smoke, humo, y fog, niebla. Entonces de ahí viene. En California algo similar pasaba, ¿no? Había una neblina que se formaba, pero se formaba por las emisiones de los vehículos y no se daba en invierno como en Londres, sino se da en verano. En la Ciudad de México es lo que sucede, es smog tipo California, en donde son las emisiones de los vehículos y de ahí estos tenemos 6 contaminantes, ¿no? Está el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, están las partículas, el plomo, que son principalmente aquellos que con los que podemos calificar la calidad del aire y son los que están legislados y regulados. Doctor, aparte de estos elementos que usted nos comenta, ¿qué otra cosa contamina el aire y hace que este sea de muy mala calidad, sobre todo en la Ciudad de México? Bueno,
adicional a eso, usted cuando uno prende el vehículo y sale las emisiones al principio tiene un aroma diferente, ¿no? Esos son compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles contienen una gran cantidad de sustancias, entre ellos tóxicos atmosféricos. Desafortunadamente, en México no hay legislación para esos tóxicos atmosféricos. Lo más que hay es el REDC, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, donde ciertas empresas tienen que decir qué contaminantes están emitiendo a la atmósfera, al agua y al suelo. De estos tóxicos atmosféricos, comentaba, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental tiene 187 sustancias, de las cuales 33 son las más importantes, y aquí en México ni siquiera tenemos eso. Nos falta legislación porque estas sustancias producen efectos agudos y crónicos. Los agudos, por ejemplo, el benceno nos puede hacer marear, pero crónicos, a la larga, el benceno nos puede inducir cáncer. Entonces, todas estas sustancias no se han legislado aquí en México y se tendría que desarrollar legislación en esa área para estas sustancias, ¿no? Que existen, sabemos que existen, pero tampoco no hay manera de medirlas porque no hay normas oficiales que nos ayuden a medirlas. Y doctor, ahorita que puso justo el ejemplo de cuando encendemos el vehículo, bueno, en nuestro país se han aplicado programas como el Hoy No Circula, la verificación vehicular, y yo quisiera preguntarle, ¿realmente funcionan para disminuir este impacto? Bueno, lo que se ha visto es que tienen efectos, ¿no? Por un lado, reducen las emisiones, ¿no? Tenemos la flota vehicular más nueva aquí en la Ciudad de México. Si uno ve los años vehículos, son de los más nuevos, pero por otro lado, inducen la venta de carros. Entonces, todos tenemos necesidades y una necesidad que tenemos es transportarnos, ¿no? Yo no estoy donde trabajo, estoy aquí, tuve la necesidad de venir de un lado a otro lado, la gente desde sus casas van a su trabajo y esa necesidad no se elimina con el Hoy No Circula, ¿no? El que la gente no tenga su carro para circular o un vehículo para circular no elimina la necesidad. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, ha reducido, sin embargo ya se necesitan hacer otras medidas, ¿no? Tenemos otros equipos de combustión en casa, por ejemplo la quema de gas LP en los calentadores, cuando fue la última vez que lo verificamos o lo afinamos o lo arreglamos, le dimos mantenimiento. Entonces, ahí también tenemos oportunidades, ¿no? Reducir emisiones por la quema ineficiente en los calentadores de gas de las casas, que es donde más se consume. Doctor, fuera del aire, como estábamos platicando con usted, nos ponía un ejemplo de la situación tan simple como bañarse. Bueno, sí, encontramos un caso muy significativo. En el 2018 hubo un mantenimiento dentro de la red de Cutzamala y se evitó que llegara agua a la Ciudad de México, ¿no? El Cutzamala aporta para 2 millones de personas la cantidad de agua. Y ese lunes, un lunes que se dio en noviembre de ese año 2018, se vio que el ozono no llegó a los picos que comúnmente llega, ¿no? Y lo único que hubo cambio es que no llegó agua. Entonces, nosotros ahorita tenemos la hipótesis de que la quema de gas LP en la madrugada mañana es la que induce que se tengan los compuestos reactivos suficientes para generar ozono durante el día. Y eso nos lleva a pensar de que tal vez no se está quemando bien, ¿no? O que no hay mantenimiento. Y bueno, una de las propuestas es decir, bueno, hoy no me baño, ¿no? Hoy no me baño por la mañana, no, sino en la tarde, noche, para evitar que durante la mañana, que es cuando más se concentran los contaminantes, tengamos lo suficientes para que se produzca ozono para mediodía, tarde, ¿no? Entonces en la noche hay más tiempo de que se ventile. Y fíjese, o sea, esta información que usted nos comenta, este ejemplo, pues realmente también nos demuestra que el cuidado ambiental, el cuidado del aire, pues también no solamente depende de las políticas públicas que el Estado pueda garantizar para cuidar y para fomentar algo más viable, más sustentable en cuestión de medio ambiente, sino también del conocimiento nulo que de repente tenemos como ciudadanía y como seres humanos del cuidado del medio ambiente. Es decir, no sabemos que justo en esas horas que estamos haciendo esta emisión de gases, generamos contaminación, no tenemos una cultura incluso de utilizar otro tipo de formas para calentar el agua para bañarnos, un calentador solar, no tenemos esa cultura de generar una energía incluso o tener herramientas, porque además también es caro, doctor, también hay que decirlo, o sea, habría que atacar varias vertientes, en la parte de la conciencia, pero sí también la parte, yo no sé quién de ustedes en su casa tenga, por ejemplo, un calentador solar, pero también analizar el costo de tener un calentador solar en casa y que no todos tendrían acceso a o sea, estamos hablando de varios puntos, sí conciencia, pero también presupuesto. Cierto. En la parte de los calentadores solares, en donde se puede, no se puede en todas partes, ¿no? Sin embargo, también hay ahorro de gas, ¿no? O sea, el 80% del costo del gas se va en calentar agua. Cierto es de que, bueno, no tenemos que saberlo todo, no lo conocemos todo, y el Estado somos todos, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros representantes y también Correcto. Es nuestra decisión a quién elegimos, ¿no?
Y hacerlo con responsabilidad también, doctor, tener esa responsabilidad a la hora de elegir, pero también, como usted dice, asumir la parte de responsabilidad y de obligación que tenemos justo en este tipo de temas y de situaciones. Si bien no volvernos expertos, por supuesto, pero sí tener, aunque sea un conocimiento para poder activar y para poner un granito de arena como ciudadanía. Sí, dentro de las políticas existen los ProAires, ¿no? Que son los programas de mejoramiento de calidad del aire en varios estados y ciudades que existen en México. En el ProAire de la Ciudad de México viene, uno de los rubros es fomentar, ¿no? el uso de calentadores solares y otras ciento y tantas medidas más que vienen. O sea, sí se ha pensado, sí se ha querido mejorar, como comentas, ¿no? El presupuesto, hacia dónde se va, ¿no? A dónde se necesita, porque bueno, es limitado el presupuesto. Así es, doctor. Y bueno, les voy a dar otros datos porque fíjense que según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, las inspecciones de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente para supervisar que las empresas no contaminen cayeron casi un 80% entre 2016 y 2020. Yo quisiera preguntarle, doctor, si desde su consideración la Profepa actualmente está cumpliendo con esa función de supervisar a las empresas y sancionarlas en caso de que estén incumpliendo. Bueno, la Profepa hace su trabajo hasta donde puede, ¿no? Y recordemos que la Profepa depende del gobierno federal, del presupuesto que le llegue. Si hay menos gente que pueda hacer las supervisiones es porque no tiene presupuesto. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que hace en el Congreso, qué es lo que hace el Ejecutivo, para que esta área también continúe haciendo su trabajo o mejore su trabajo, ¿no? O cuál es la visión que tienen estas dos entidades de gobierno, tanto las cámaras como el Ejecutivo. Doctor, en un análisis que hicimos en algún programa, llegábamos a la conclusión de que tal vez también no había presupuesto, pero que las personas que de pronto llegan a estar ocupando desde estas áreas no tienen la capacitación también necesaria y hay un desconocimiento del tema y eso lleva a una mala aplicación del presupuesto, del poco presupuesto que de por sí hay. Eso aunado a muchos recortes de fideicomisos también. Desde su punto de vista, ¿qué se tendría que empezar a gestionar para mejorar, sí, el conocimiento y la capacitación de quienes están supervisando, de quienes están impulsando y promoviendo, pero también de generar y de hacer que el Estado garantice cierto presupuesto que sí permita más acciones? Claro, bueno, desde 1995 Mario Molina ganó el premio Nobel, ¿no? Mexicano, y se le pidió que apoyara, ¿no? En la parte de problemas de calidad del aire en la Ciudad de México. Estuvimos con él trabajando en el MIT del 2002 al 2004 y lo que vimos, lo que pudo hacer él fue juntar gente capacitada, que conociera el tema, ¿no? Y químicos en la atmósfera, gente al área social, porque bueno, uno piensa que nada más es la parte técnica, no, pero también está la parte social, la parte económica, ver la parte de construcción de acuerdos, ¿no? Porque se pueda construir o que se pueda poner el Metrobús, tiene que haber una construcción de acuerdos para que pueda funcionar. Entonces, en el área ambiental, por lo menos en la parte de atmósfera, lo que se ha visto es que sí, muchas de las decisiones se basan en lo último que hay de investigación para ver cómo se mejora. Eso es desde el área ambiental. Desafortunadamente, el 2006 fue la última campaña de mediciones que se hizo para entender y comprender el problema de la contaminación. En el 2003, cuando se hizo la campaña México City Metropolitan Area 2003, le preguntaba a Mario Molina, bueno, y con esta campaña ya se va, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y dice, bueno, es que en Harvard tuvieron que construir una cámara de smog, meter los gases, meter los equipos de medición y medir qué es lo que estaba pasando en la contaminación, porque no se había entendido, se había resuelto muy rápido en Estados Unidos la contaminación. Aquí en México nada más hay que traer los equipos. Nada más. Pero gracias a estas mediciones esperemos que ya no fuéramos un buen laboratorio. Y se ha visto, ¿no? O sea, si uno ve de los 90 a la fecha, la calidad del aire ha mejorado mucho en la Ciudad de México. Nos falta, sí. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho también es que las normas no pueden estar muy altas todo el tiempo, entonces ha ido bajando. Y de repente en el 2016 volvimos a tener preocupación de que estamos muy mal en la calidad del aire. No, lo que pasa es que fuimos más estrictos en el 2016, cambiaron las normas en el 2014 y esa es de las cosas que vamos trabajando poco a poco. Lo que vemos es que el ozono, que es uno de los contaminantes secundarios que se producen por las reacciones de las emisiones de los vehículos, de las casas, etcétera, no ha bajado tanto, entonces necesitamos otras estrategias. Reducir solventes, uso de solventes, ¿no? Las pinturas, el barniz, el maquilado, utiliza muchos solventes, la parte de imprentas, en el asfaltado, en la quema incompleta de combustible se emiten estos y entonces hay que atacar ahora esa parte para tener una mejor calidad del aire, ¿no? Pero necesitamos estudios para saber de dónde vienen, ¿no? Hay algunos que se emiten de los alimentos, hay otros que salen de la cocción de alimentos o del humo ese que sale de los alimentos. Entonces tenemos
que estudiar otra vez y desafortunadamente no hay legislación para eso, ¿no? Lo que sí hay, sí sabemos que hay equipos, sí hay técnicas y fomentar el que se pueda tener investigación o que se tengan fondos para este tipo de investigaciones. De los últimos años lo que hemos visto es que los fondos, tanto del CONACYT como de otras áreas, se han visto reducidos y problemas que tenemos los queremos solucionar, pero no tenemos la investigación que fundamente el por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Y en ese contexto, doctor, usted, ¿qué escenario visualiza? ¿Cómo en cuántos años podemos hablar de que logramos un avance en cuanto a la investigación? Y más allá de la investigación, el presupuesto que se puede aplicar para llevar a cabo este tipo de investigaciones que usted nos comenta. ¿En qué escenario estaría México? ¿Estamos lejos? ¿O de plano es un sueño efímero? Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Afortunadamente Estados Unidos lanzó su último satélite que se llama el TEMPO. Este satélite es que es estacionario, entonces está viendo la calidad del aire cada hora, ¿no? Y eso nos va a ayudar, ¿no? La parte de desarrollo no necesitamos, ya alguien lo mandó este satélite y nosotros lo vamos a utilizar su información y ver qué tan bien o qué tan mal estamos globalmente, porque muchas partes, bueno, nacionalmente, ¿no? Muchas partes que no tienen redes de monitoreo, ¿no? También dentro de las autoridades locales, municipales, estatales, también se necesita que las personas, como comentaba, tengan esta visión. Pero desafortunadamente los recursos son limitados y a veces hay problemas que urgen más, ¿no? En algunos lugares, pues uno puede decir, bueno, si uno mejora la calidad del aire puede salvar 6, 7 vidas al año, mientras en ese lugar tienen problemas de que mueren 6, 7 personas a la semana por cuestiones de violencia. Entonces el recurso se va a donde se necesita, ¿no? Y bueno, desafortunadamente el aire o la contaminación en general, los ríos, por ejemplo, hay ríos que están muy contaminados y también emiten a la atmósfera. Y entonces la gente se queja de los olores y dice, no, pues es problema de aire, pero viene del agua, ¿no? Y los del agua dicen, no, pues es que... Viene de la basura, entonces, una cadena. Tenemos nosotros que, desde nuestra perspectiva, ver con qué podemos contribuir, ¿no? Separar la basura, ser más eficientes en el uso de energía, no dejar la luz prendida si no la utilizamos, apagar nuestros equipos, el ahorrar agua, ¿no? El ahorrar agua implica que no se bombea tanto, no se quema tanta gas para calentar el agua, etcétera. Entonces, nosotros podemos contribuir desde nuestra perspectiva, ver cómo podemos ser más eficientes nosotros. Eso es lo primero, ¿no? Y después, bueno, sí, ver con nuestros representantes que estén haciendo lo que tengan que hacer en esos rubros, ¿no? Claro, estamos hablando, por supuesto, de las obligaciones que tendríamos como ciudadanos. Tenemos, por supuesto, un derecho constitucional a tener un medio ambiente sano, pero ello conlleva, por supuesto, a tener las obligaciones para poder tener esa posibilidad, también tener ese acceso. Sin embargo, el Estado mexicano tendrá, como usted dice, que garantizar con presupuestos y, sobre todo, con voluntad. Y ahí nos estamos acercando al tiempo. Yo quisiera preguntarle, ¿usted ve voluntad para generar un medio ambiente sano de este gobierno? ¿No la hay? ¿Y qué necesitaríamos hacer para poder encontrar esa voluntad si es que no la hubiera? Sí, bueno, hay diferentes niveles en el gobierno, ¿no? En los niveles en los que nos manejamos para hacer estos estudios se observa que sí hay voluntad de la gente que quiere que se resuelvan los problemas. Desafortunadamente están también, ellos no tienen decisión, ¿no? El gobierno no genera dinero, simplemente lo distribuye. Y lo distribuye a través de nuestros impuestos, ¿no? Nosotros tenemos que colaborar también con nuestros impuestos porque es una forma de ser solidarios con todos, ¿no? Yo no puedo ir y curar a una persona que está en la sierra, pero sí puedo dar mis impuestos para que vaya alguien y lo haga, ¿no? Pagarle a esas personas. Entonces, también ver eso de que los impuestos no es que nos estén quitando dinero, sino estamos cooperando con la construcción del país. Ese es por un lado, ¿no? El cumplir con los impuestos. Si estamos aquí, pues contribuir con eso. Y por otra parte, también ver hasta dónde nosotros podemos contribuir, ¿no? Uno de los problemas que tenemos muy grandes es que todos los que estamos en la parte técnica no contribuimos en la política, no estamos en el área política porque estamos ocupados haciendo nuestro trabajo, claro, ¿no? Pero también tenemos que preocuparnos en estar en estos foros, en estar dentro de apoyando a los tomadores de decisiones en este sentido con aspectos técnicos, ¿no? Que a veces por cuestiones políticas son medicinas muy amargas, como dicen, ¿no? Y no las quieren tomar por el costo político en algunas ocasiones. Pero lo podemos ver, una historia de éxito es la Ciudad de México, donde se observa que la calidad del aire ha mejorado en los últimos años y han pasado diferentes gobiernos, pero la visión que se ha tenido es apoyarse en investigación para hacer medidas que sean las más adecuadas, que sean eficientes, que sean económicas, bueno, son las más eficientes en todos los sentidos, ¿no? Para que se pueda reducir. Nos falta, sí nos falta, pero ahí vamos. ¿Qué se necesita? Se necesita que
vean que el aire es muy democrático, que lo que emitimos aquí llega a otros lugares y de otros lugares nos llega, ¿no? Tenemos problemas de contingencias ambientales en la Ciudad de México y parte de esos problemas es por la quema que se da en Guerrero, en Morelos. Y esos humos, que es algo normal para ellos, se transportan y llegan aquí y con la contaminación que ya tenemos se suman y entonces llegamos a tener contingencias. Porque, por ejemplo, hoy es un día muy soleado, que podemos tener niveles altos de ozono, pero no llegamos a contingencia porque no tenemos esta concentración adicional de fondo, ¿no? Ok, doctor. Pues sin duda alguna es una responsabilidad que tenemos que compartir, ciudadanía, Estado, y también con la cooperación de la investigación que ustedes hacen, porque como usted bien dice, están ocupados haciendo su trabajo, pero si no se visibiliza, pues definitivamente va a seguir sin atenderse, porque hay que también entender y aceptar que son temas que de pronto no tienen o no se le da la importancia que se les tiene que dar. El medio ambiente, la naturaleza, la contaminación, pareciera que son de los temas como que se relegan, que no van a costar ahorita, pero nos van a salir muy caros si no continuamos una cultura de medio ambiente sano de todas las partes involucradas, ciudadanía, Estado, la academia también. Y la iniciativa privada también. Correcto, la iniciativa privada que tiene que también cooperar en sus empresas, por supuesto, en la regulación de sus emisiones y hacer más sustentable también sus productos, sus empresas, sus fábricas, contribuir también con sus impuestos, por supuesto, y como usted dice, pues es una cadena de cooperación de todas y de todos. Doctor, me ha dado mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar con usted de este tema tan importante. Muchas gracias, saludos al auditorio. Gracias a usted, por supuesto. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan a través de Facebook, YouTube y también ahora nos están escuchando a través de Spotify. ¿Qué les parece si nos acompañan en nuestro próximo episodio de Realidades MX? Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Juárez. Nos vemos en el próximo episodio.